Bien, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la charla de hoy, día miércoles 5 de mayo. Y vemos la gráfica del S&P 500 que el día de ayer tuvo una fuerte caída. Fíjense cómo rompió los mínimos de la semana pasada. Muy fuerte. Se acercó mucho al soporte que está marcado aquí, que son los mínimos de la semana que viene, bueno, de las últimas 3 semanas prácticamente, ¿sí? Y sin embargo, luego tuvo una recuperación fuerte, ¿no? Fíjense cómo se recuperó. No cerró el día de forma eh, muy bajista, como nosotros habíamos estado comentando en la charla. Sí, fíjense que este tipo de vela es una vela que muestra indecisión, ¿no? Porque deja una mecha larga en la parte inferior, ¿no? No es una vela contundente como pudo haber sido esta o como podría ser esta, ¿no? No son velas contundentes o como esta, ¿no? Estas velas que dejan largas sombras o largas mechas son velas que muestran indecisión. Lo que hizo el precio fue recuperarse y aparentemente en estas primeras horas de la sesión del día de hoy nuevamente empieza a caer. En principio, ¿por qué cayó el mercado? Bueno, el mercado tuvo ahí caídas debido a que hubo unas declaraciones de la secretaria del Tesoro y que fue también la presidenta de la FED hasta hace poco, Janet Yellen. ¿Sí? Ella había manifestado que los tipos de interés podrían tener que subir en el corto plazo, ¿no? Para detener el sobrecalentamiento de la economía. ¿Sí? Y ante ese comentario, pues las bolsas empezaron fuertemente, ¿no? A generar caídas. ¿Por qué? Bueno, recuerden que desde hace muchos años la economía americana viene haciendo muchos estímulos monetarios y obviamente eso, pues, coloca más dinero en el mercado, en la economía, ¿no? Entonces, si hay más dinero, pues también hay más dinero para la inversión, ¿no? Para las personas que invierten, que compran, que venden, ¿no? En el momento en el que te dicen de que ese caño se va a cerrar o va a empezar a cerrarse poco a poco, pues obviamente no va a tener un impacto en los mercados de forma negativa. Por eso es de que hay muchos analistas y economistas que piensan de que a partir del segundo semestre, ¿no? Y primer semestre, no, segundo semestre de este año y primer semestre del próximo año, ¿no? La bolsa ya no va a rendir quizá tanto como ha estado rindiendo en los últimos años, ¿no? Porque el mercado pues va a tener que absorber un poco, ¿no? Y seguramente va a generar retornos menores, ¿sí? Estoy hablando del mercado bursátil americano puntualmente, ¿sí? Así que eso es algo que hay que estar un poco al tanto para ver qué situaciones se presentan respecto a ello, ¿no? Recuerde que en la plataforma pues uno puede generar ganancias tanto en las subidas como en las caídas, ¿sí? Por ejemplo, y eso es algo que se los comenté el día de ayer, ¿no? Que si había una ruptura de este nivel de soporte, de este de aquí, esa ruptura podría generar un movimiento, ¿no? Que lo pudiera llevar hasta estos niveles. Estamos hablando de que una posición venta en corto, ¿no? Se puede generar un buen tramo de ganancia, ¿no? Normalmente cuando se dan las caídas son muy rápidas, ¿no? Más bien las subidas suelen durar más, ¿sí? O sea, se demora más tiempo para subir, ¿no? Mientras que las caídas son mucho más rápidas y eso también significa que en menor tiempo genero ganancia. Bien, un dato muy importante que se ha entregado hace poco, hace algunos minutos, es el reporte de empleo privado, ¿no? Que lo lanza la empresa que se llama ADP. Y este empleo privado de Estados Unidos muestra que en el mes de abril se entregaron 742.000 nuevos empleos. 742.000 nuevos empleos. Esto está por debajo de los 800.000, que era el valor esperado por los analistas. ¿Sí? Se ha entregado un valor inferior. Sin embargo, esta cifra es la más alta es el empleo más alto generado mensualmente desde septiembre del año pasado. ¿Sí? Es decir, que desde septiembre del año pasado, ¿no? Nunca se había creado tanto empleo. Aún así, está por debajo de los 800.000, que era lo esperado. ¿Eso ha tenido algún impacto en el mercado ahora de corto plazo? Pues tendremos que ver las gráficas, ¿no?
de los instrumentos que cotizan con el dólar, ¿no? Por ejemplo, el euro dólar hoy está ligeramente bajista, fíjense, ¿no? Significa que en este caso el dólar se está apreciando respecto al euro. Si vemos la gráfica del oro, en el gráfico de una hora, no vemos eso. Al contrario, el oro hoy día, después de la noticia, esta es la vela después, no después, sino durante la noticia. Entonces, en un primer momento el oro cae, pero luego se recupera y en este momento también está, ¿no?, tratando de subir. Es decir, que aquí la noticia, en el caso del oro, ha tenido un impacto positivo, ¿no? Más negativo para el dólar, positivo para el oro. Y aquí, por ejemplo, en el caso de la libra, prácticamente está flat, ¿verdad? Sin mucho movimiento, aunque ligeramente bajista en estas últimas horas luego de la noticia. ¿Sí? Quiere decir que ligeramente el dólar se ha apreciado. ¿Esto qué quiere decir? Pues puntualmente de que la noticia no ha tenido un efecto muy importante en el dólar. Quizá con algunos instrumentos se está beneficiando el dólar, pero con otros no. Así que no ha sido una noticia que ha causado tanto impacto, al menos en este momento. Recuerden que la noticia que va a generar más impacto se va a dar el día viernes, que son las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo ya de todo el mercado americano, ¿no? Esa noticia sí que va a generar impacto seguramente, ¿no? Y vamos a ver cómo se da. Solamente para que ustedes tengan ahí un dato, actualmente eh, existen 8 millones de puestos de trabajo menos de lo que había antes de la pandemia en Estados Unidos. Es decir, que a Estados Unidos todavía le falta crear 8 millones de puestos de trabajo para volver, ¿no?, a los niveles que estaba prepandemia. ¿Sí? Ese dato también es importante. Pero bien, veamos algo que estaba pasando con el petróleo, que estos últimos días ha tenido subidas, ¿no? Se está acercando a los máximos del año, ¿sí? Acá en la gráfica semanal quizás se vea un poco mejor. Fíjense, acá el petróleo tiene una especie de resistencia por aquí. Fíjense bien, miren, todo esto es como una resistencia semanal en los gráficos del petróleo, ¿sí? Una resistencia que hay que vigilar muy de cerca porque estamos hablando de niveles que no ha podido superar en más de 2 años, ¿sí? Luego de esta resistencia, el siguiente nivel que viene más arriba es este aquí. Es la siguiente resistencia que está alrededor de los $76, en el caso del petróleo americano, ¿sí? Actualmente está cotizando en los 66. Así que también hay que vigilar esto porque si es que hay una ruptura de esta resistencia, el precio del petróleo podría ir a buscar ahora el nivel de los 76. Sí, yo he sido un poco más partidario de movimientos bajistas en el caso del petróleo, ¿sí? Pero no se han dado. La verdad es que finalmente el que manda es el mercado y es muy posible que este tema de las vacunas, que conforme más países, ¿no?, puedan vacunar a la mayor cantidad de su población, poco a poco la economía se va a reactivar y el consumo de petróleo va a regresar a niveles prepandemia. Eso puede ser el último espaldarazo para el petróleo, ¿no?, y hacer que suba un poco más inclusive. Pero también tenemos que ver al Bitcoin, que hoy día pues, se está recuperando fuertemente. Fíjense, después de la caída de ayer, hoy día sube con fuerza, ¿sí? Sigue muy cerca a estos valores de 55.000, 56.000, que es el valor medio que tiene el Bitcoin en los últimos 2 meses. En los últimos 2 meses, el valor medio del Bitcoin cotiza entre 55.000 y 56.000, y hoy día está en ese valor, ¿sí? No es el mejor valor como para especular quizá de muy corto plazo, ¿sí? Pero si tienes una visión de mediano plazo y crees que el precio del Bitcoin puede llegar a nuevamente los 65.000 y luego ir a buscar los 70.000, pues sí es un buen nivel como para comprar. En el caso de Ethereum, pues ayer también tuvo una caída, sin embargo hoy está en los $3.344, muy cerca de sus máximos históricos y manteniendo, ¿no?, la fuerte tendencia que ha presentado en los últimos meses, ¿no?
Nada ha cambiado con Ethereum, la tendencia es fuerte, así que los que tienen posiciones de compra, pues probablemente la mejor recomendación es mantenerlo, porque esto todavía puede subir más. El siguiente objetivo psicológico que tiene Ethereum es el valor de los $4,000, ¿sí? Ese es el siguiente valor o siguiente objetivo psicológico que tiene Ethereum. ¿Está bien? Ahora, podemos ver también las gráficas rápido del Nasdaq, que también ha tenido caídas el día de ayer, más importantes que las del Standard Poor's 500 en su gráfico diario, fíjense, ¿no? Ha roto esta línea de tendencia, fíjense, pero todavía no ha confirmado la ruptura. La confirmación de la ruptura va a ser cuando aparezca una siguiente vela en rojo, ¿no? Que confirme que realmente el precio ha roto esta línea de tendencia. Y eso puede desencadenar una caída o una corrección un poco más grande en los siguientes días. Así que también aquí vigilar al Nasdaq. Bien, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que todo haya quedado claro y nos vemos el día de mañana.